Bueno, muchas gracias a Marina y a Maximiliano por sus trabajos, a Vanina y a Marcos por la invitación a participar del simposio, que supuso para mí una interrupción en la cotidianidad, en la rutina y en de lecturas que venía haciendo, y eso fue muy grato porque me llevó a revisar y a releer, algunas novelas como las de Belatín que había leído hacía un tiempo, la de Aira, y a conocer esta de Villoro que no la tenía presente. Así que, bueno, eso fue muy grato también. Yo apunté una serie de comentarios acerca de algunos aspectos que me parecen relevantes de los trabajos de Marina y de Maximiliano, y que quisiera tratar de ponerlos en relación con el problema que proponía el simposio de el espacio, las ciudades, sus márgenes y sus periferias en la narrativa latinoamericana contemporánea. Supongo que algunos de esos comentarios van a derivar en preguntas o por lo menos van a habilitar el diálogo, ¿no?, entre ustedes y entre todos nosotros, ¿no? Lo primero que quisiera notar es la distancia, en el abordaje crítico que tienen los dos trabajos, ¿no? Es notable la diferencia que hay en las formas de pensar lo contemporáneo, la literatura contemporánea en América Latina en los dos trabajos. Porque si uno ve, mientras que en el trabajo de Marina hay, a través de esa búsqueda, y de esa pregunta que entiendo atraviesa su investigación doctoral acerca de las relaciones entre lo literario y el arte en las narrativas contemporáneas, en donde, como ella dice, las categorías de espacio, de ciudad, de territorio aparecen no como problemas centrales, sino justamente más bien como asuntos periféricos. Hay en su trabajo, un interés por describir y preguntarse acerca de los procedimientos y de los indicios de lo que quizás yo lo llamaría lo irruptor en la literatura contemporánea, es decir, por aquello que busca interrumpir, ¿no?, o al menos cuestionar, incomodar y poner en riesgo los modos tradicionales, en el sentido de modos usados por la tradición de narrar, y buscan más bien desviarse de ellos, ¿no? Esto es algo que se hace evidente simplemente con ver el cartel de autores que aborda Marina, ¿no?, y con los que construye esa serie, El Cid, Belatín, Cabezón, Cámara y Aire, que son, de su manera, escritores y escritoras que se desvían permanentemente de los modos tradicionales de narrar y que se encargan de marcar ese desvío y de hacerlo justamente, muy visible y parte de su relato también, ¿no? Mientras que el trabajo de Maximiliano, para pensar también modos de narrar contemporáneos, hace una operación que uno lo podría pensar quizás exagerando, pero que didácticamente quizás funciona, que es una operación inversa, ¿no? Al menos así me pareció a mí. Porque Maximiliano, o el trabajo que expuso Maxi, está más bien atravesado por el interés de hallar los lazos que refuerzan los vínculos, con la tradición, ¿no? En su caso, con la tradición de las ciudades inventadas o de la imaginación de ciudades, de espacios y de territorios. En ese sentido, el tema de la ciudad sí ocupa un lugar central vinculado a las formas y derivas del relato onetiano en América Latina, ¿no? Y en eso también, es clave la figura de Villoro que aborda Maximiliano en este trabajo, como una figura que ensambla, uno puede decir, en su narrativa y también en su ensayística, el presente con el pasado, ¿no? Incluso uno puede pensar que en su ensayística justamente se ensambla a sí mismo y a su propia obra en una línea casi que continuada, con la tradición, ¿no?, ininterrumpida, o mejor, cuyas interrupciones y desvíos no la desacomodan del todo, ¿no? Ese me parece un primer aspecto significativo de los trabajos de Marina y de Maximiliano, ¿no? Esa distancia y esa diversidad en el abordaje crítico están vinculados, a la tradición y a narrativas que tratan la tradición de maneras muy diferentes, o que también, y quizás es ahí donde esté el asunto,
narrativas que abrevan en tradiciones diversas, ¿no? Eso, por supuesto, hace que la maquinaria crítica que ponen en funcionamiento y con que leen las series, digamos, y las obras que trabajan, sea también hasta cierto punto diferente. Salvo que Maxi anotó en su exposición, hay un punto de contacto que es donde yo quizás voy a terminar abordando mi comentario, porque además me convoca, digamos, como parte de mi investigación, que es el asunto de lo común y de la comunidad, ¿no? Que quizás ahí pudiéramos ver cómo se articulan un poco estos enfoques críticos, ¿no? Luego, entrando más en detalle con cada uno de los trabajos, quisiera hacer comentarios aislados de particulares, ¿no? Voy a empezar con algunos apuntes acerca del trabajo de Marina. Sobre tu lectura de la novela de Cabezón Cámara, quisiera resaltar un par de cuestiones. Por un lado, la idea que retomas, que no expusiste ahora, pero que estaba en el texto de Francine Macielo, ¿no? Acerca de las representaciones de lo popular, de la subalternidad y de la lucha por la, digamos, por la identidad en el arte y la literatura latinoamericana, para dar cuenta de un giro desde la marginalidad, a partir de las clases sociales, a la marginalidad en el ámbito de las sexualidades, ¿no? Tú dices que en el caso de la novela de Cabezón Cámara, en Romance de la Negra Rubia, hay un paso más allá, ¿no? Porque ya no se trata de un enmascaramiento, de una teatralización del Estado, sino, no lo mencionaste ahora, o no hiciste énfasis en eso, pero sí estaba en el texto muy marcado, se trata de un acto de amor, ¿no? Que a mí me parecía, digamos, una deriva bastante interesante, ¿no? Porque yo pensaba a partir de eso cómo ese desplazamiento deriva en un condicionamiento, digamos, de lo afectivo como modo de resistencia para la perduración o para la ampliación, más bien, de esa comunitas que convoca, digamos, las acciones o las ejecuciones de la novela, ¿no? O de la narradora, por lo menos, ¿no? Una ampliación, en ese sentido, digamos, afectiva, que va más allá de la comunión amorosa entre Gaby, entre la narradora y esa mujer blanca, de clase alta, rica, europea, ¿no? Que la compra, ¿no? Que utiliza el cuerpo de Gaby como mercancía, pero también, tú decías, hay una fetichización de ese cuerpo, ¿no? Pero, en resumen, digamos, una afectividad que podemos decir que está también desterritorializada, ¿no? Al igual que ese rostro desterritorializado que tú mencionabas, y que es un rostro que funciona, ¿no? Como marca, como señal, pero también como revestimiento, como una máscara, y en eso aparece, digamos, otra zona que la crítica sobre Cabezón Cámara ha trabajado, que es el vínculo con lo barroco, ¿no? Con lo barroso también, ¿no? Sí, sí. Pero también un vínculo con lo afectivo, ¿no? Esa zona me parecía interesante. Y tú hablas de comunión también, ¿no? Usas ese término de comunión con esa otra europea, ¿no? Yo me pregunto entonces hasta qué punto ese rostro desterritorializado no es una marca, digamos, desde lo afectivo, ¿no? De ese ir hacia el otro, ¿no? El rostro y la desterritorialización de ese rostro sería la huella de ese ir hacia el otro, es decir, de un desposeerse de las identidades, de una desestructuración de las identidades, que es justamente lo que hace posible los vínculos comunitarios, ¿no? La comunitas, ¿no? El ir hacia el otro. La idea de que Gaby, digamos, la narradora, territorializa su cuerpo, ¿no? Eso me parece interesante pensar qué quiere decir eso, qué implicancias tiene esto a la hora de pensar la territorialidad de la comunidad, ¿no? Hacia dónde van esos cuerpos, hasta dónde son los límites, cuáles son los límites de los cuerpos que se ponen en contacto con el otro, ¿no? Eso, digamos, como primer comentario acerca de tu lectura de la novela de Cabezón Cámara. Y otro que deriva de este mismo aspecto tiene que ver con que esta idea del cuerpo como territorio de experiencias me llevó a preguntarme acerca de otro aspecto relacionado también con la comunión y el cuerpo, y es que tú señalas que en la liminalidad del cuerpo de la narradora, ese cuerpo carbonizado, digamos, surge, dices tú, de ese cuerpo carbonizado surge un cuerpo capaz de resistir, ¿no?
Yo me pregunto si esto no tiene en el fondo algo del orden de el imaginario, digamos, cristiano, en un sentido popular tal vez, ¿no? Y de un imaginario cristiano mediado también por un imaginario peronista, podemos pensar en ese relato de Cabezón Cámara, ¿no? Donde el sufrimiento y las marcas de ese sufrimiento, de las cicatrices, ¿no? Es decir, las marcas de esa territorialidad del cuerpo funcionan como agentes resacralizadoras del mundo, ¿no? Tú decías, hablabas de sacrificio en un punto, ¿no? Sí. Ese cuerpo, digamos, sufriente se sacrifica justamente para resacralizar el mundo, ¿no? Ese mundo, digamos, o ese cuerpo en esa resistencia funciona como, digamos, resistencia ante la operación desacralizadora de la furia neoliberal que desaloja, ¿no? De la lógica del mercado, del desalojo como efecto de esa furia neoliberal, ¿no? Es decir, hay algo ahí del orden de la creencia y del imaginario, de la fe, ¿no? Cristiana, peronista, ¿no? Funcionando, me parece que es interesante también en términos de pensar, insisto con esto, de pensar cómo se producen las relaciones entre esos cuerpos desterritorializados, ¿no? Y esto también lo pensaba en función de esa que tú marcaste muy bien y que es algo que opera también en el texto, en la novela de Belatín, que es la idea del desalojo, ¿no? Que yo lo pensaba, digamos, en contraste con el despojo, ¿no? Porque justamente aquí, en estas novelas, tanto en la de Cabezón Cámara como en la de Belatín, no hay nada propio que sea despojado. O sea, no hay, al ser identidades desestructuradas, desterritorializadas, no hay una propiedad del yo que sea despojado, ¿no? Entonces, justamente la idea de desalojo contrasta con el despojo, que sí apuntaría más bien a una sustracción violenta de la identidad, de lo propio, ¿no? Y ese desalojo también está presente entonces como motivo en la novela de Belatín, en El Gran Vidrio. ¿Qué me pasó cuando leía tu trabajo, que en el texto que me mandaste no citabas, o por ahí me lo salté, cuál de los fragmentos de Belatín ese? Y eso me llevó a releer la novela, ¿no? Y me quedé pensando en la primera de las tres autobiografías, ¿no? Donde también hay un desalojo, ¿no? El niño está... Sí. Por eso digo que esto de las contorsiones y los cuerpos, ay, perdón que te interrumpí, dale. Pero aparecen las tres de formas muy diversas, claro. pero ese despojo aparece mucho en la, claro, en la primera, ¿no? De hecho, había otra palabra, digamos, yo para seguir esta secuencia, despojo, desalojo, en donde el padre de este niño que vive en los baños con su madre y demás, habla de desahucio, ¿no? Que también remite como a esa pérdida, digamos, de lo que no es propio, ¿no? De lo que ha sido desapropiada. Y la madre hace lo que hace para conseguir una vivienda o que entre en esa institución. Exacto. Entonces, bueno, la institución en Belatín es como un tema también. Exacto. Que es también, digamos, la institución también como territorio de la comunión, digamos, de lo común, ¿no? Claro. Bueno, y ahí en ese desalojo del Gran Vidrio también se produce esa suerte de territorialización del cuerpo, operando como un acto de resistencia, ¿no? Como una acción para impedir el desalojo o el desahucio, ¿no? Pero en Belatín, ese accionar o esa ejecución, que tú hablas de esa idea de ejecutar, ¿no? Remite no solamente a esa territorialización del cuerpo, digamos, a ese ocupar un espacio, un territorio en la ciudad, que a mí me pasó que yo tengo las copias de la novela Belatín y las copias que tengo no tienen la contratapa. Entonces, para mí jamás sucede en México, salvo en la segunda autobiografía, en donde sí se menciona que la cheica, esto aparece México en algún punto, ¿no? Pero sin la contratapa es otra referencialidad, ¿no? Decía que en Belatín ese accionar, esa ejecución remite, digamos, no solamente a esa territorialización del cuerpo, a ese ocupar el espacio, un territorio en la ciudad, sino también a modos de ocupar el espacio, ya no el espacio de la ciudad o el espacio narrado, sino el espacio textual,
¿no? Es decir, la disposición de artefacto narrativo, ¿no? Los personajes, las temporalidades, las elipsis, los tiempos narrativos, esa primera autobiografía donde que están numeradas las oraciones, ¿no? Esa serialidad, esa consecutividad, ¿no? Ese tipo de cosas, y que tiene que ver con lo que, al menos así me parece, digo, podría pensarse así, tiene que ver con esa zona, digamos, muy frecuentada por la crítica de Velatin, al menos hasta cuando yo la seguía un poco, que es la idea de la revelación del artefacto, ¿no? de la forma de narrar revelando los procedimientos, ¿no? Haciendo visible los procedimientos, que es muy, digamos, el estilo Velatin. Entonces, ¿cómo podría pensarse esa textualidad y su relación con lo performático desde ese uso espacial del relato? Otra cuestión que me llamó la atención de tu lectura de Velatin tiene que ver con esta idea que tomas de la daga, que no resaltaste ahora en tu presentación, pero que me parece, que está en el título de tu trabajo, que es la idea de ejecutar, ¿no? Ejecutar como una forma de poner el cuerpo y llevar a cabo una acción en un territorio, dices tú, ¿no? Yo me preguntaba cuál es la particularidad de esas acciones que se ejecutan, ¿no? Que tú dices que funcionan como motor de producción dentro de la literatura en relación con el arte, ¿no? Es decir, que el relato, digamos, el tejido de acciones hechas de materia lingüística, de discurso, se pone en relación con el arte a partir de la ejecución de determinadas acciones, ¿no? Eso es lo que me pregunto, es decir, ¿qué tipo de acciones son aquellas que habilitan este vínculo entre literatura y arte, ¿no? Porque pareciera que hay acciones que posibilitan este vínculo, mientras que hay otras acciones que no, ¿no? Es decir, como si hubiera una clasificación o cierta jerarquía, ¿no? De acciones que sí habilitan ese vínculo y otras que no, ¿no? Pongo un ejemplo, digamos, como para ir un poco vinculando los dos trabajos. El caso de la acción de desplazarse por una calle, del caminar de un transeúnte, ¿no? O la deriva en un auto, como tantas veces aparecen en la novela de Villoro que trabaja Maximiliano, ¿no? Ese tipo de acciones parecieran más bien homogeneizar la circulación de los cuerpos, ¿no? Las formas en que los cuerpos ocupan territorios, mientras que las acciones de las novelas de Cabezón Cámara y de Velatin son acciones que, como tú dices, irrumpen en esa homogeneidad de los cuerpos, ¿no? En ese estar en el espacio, en ese ocupar territorio, ¿no? Y, por supuesto, la figura de Velatin es muy significativa porque él trabaja en distintas instancias, ¿no? En distintas discursividades y en distintas modalidades de la ejecución, podríamos decir, ¿no? Esta disrupción en el sentido de rotura, ¿no? De interrupción brusca del cuerpo no como totalidad homogénea, ¿no? Sino del cuerpo como justamente como artefacto, como engranaje también, ¿no? Tú hablas de cuerpos liminales y cuerpos estrambóticos, que me parece buenísima esa idea de cuerpo estrambótico, ¿no? Como para armar algo bien grande, ¿no? Y dices que estas narrativas minan, ¿no? Utilizas ese verbo, minan esa homogeneidad del cuerpo. Me parece un verbo, digamos, muy apropiado para nombrar aquello que esta literatura ejecuta, ¿no? O al menos este tipo de literatura en relación con el lenguaje, con la disposición, digamos, del texto en el espacio, con los imaginarios también, con las tradiciones y por eso mismo, digamos, con los modos de narrar los espacios, con la espacialización, si se quiere. Un par de cosas sobre la novela del Tid, que es la novela que no llegué a leer, no la conozco, así que me atengo a lo que tú mencionas, pero que me llama la atención de vuelta para pensar esta idea de la comunidad, ese espacio donde funcionan estas, digamos, donde se instala este discurso, este discurso sobre el país, sobre la nación, que es esa idea del hospital, ¿no? El hospital como un espacio, digamos, donde no es posible la comunitas porque no es posible el contagio
¿no? La transmisión de los gérmenes que van de uno hacia otro. No es posible despojarse de sí mismo para ir hacia el otro en el hospital, que es territorio inmune, ¿no? Esto Expósito lo ha trabajado mucho, ¿no? Esa, digamos, contraposición entre la comunitas y la immunitas, ¿no? Entonces, digamos, me llama mucho la atención cómo trabajas esa espacialidad del hospital, y me preguntaba si no hay algo, digamos, de la alegoría en esa secuencia que tú mencionas, que decías ahora, que tiene algo, digamos, de sonoridad, esa repetición entre hospital, país, territorio, ¿no? Nación, si no hay algo de lo alegórico también, ¿no? En ese discurso del hospital como país enfermo, ¿no? ¿Cómo leer eso, ¿no? Después, digamos, mencionas esa lectura que hace Piglia del discurso de las dictaduras y la limpieza, digamos, y la sanidad, ¿no? El relato médico muy utilizado por las dictaduras, y yo no puedo dejar de hacer mención a eso porque está sucediendo en estos días en Colombia que esa discursividad del relato médico, de sanear a la sociedad, está siendo utilizada muy fuertemente por el uribismo y por las fuerzas, digamos, de extrema derecha, en relación a los asesinatos que que hubo por parte del Estado, con los bombardeos que hubo a disidencias de las FARC, donde 18 menores de edad fueron asesinados por el Estado, ¿no? Y esa discursividad del uribismo justamente vuelve sobre ese relato médico, ¿no? Son bandidos, son criminales, hay que limpiar, hay que sanear la sociedad, ¿no? Entonces eso, digamos, esa discursividad sigue estando, ¿no? Hechos sin discursividades, ¿no? Porque digo, Bolivia con una dictadura, un golpe de Estado, no una dictadura, pero un golpe de Estado, Chile, bueno. Sí, exacto. Bueno, sobre Aira también, digamos, no me voy a extender mucho más porque para poder hacer un par de comentarios sobre Aira me interesa mucho ese paso que haces digamos, de lo óptico a lo áptico. Me parece que es muy convocante, digamos, para pensar el relato aireano, ¿no? Que siempre ha sido pensado como formas de mirar el horizonte, ¿no? La pampa, que es muy llamativo como este personaje Maxi, claro, y como Maxi justamente es un personaje que no ve de noche, ¿no? Entonces ese contraste, ¿no? entre el ver, el tocar y eso, ¿no? Bueno, y después tenía algunas consultas sobre, digamos, por qué la villa, ¿no? ¿Por qué la villa es el espacio que funciona que pone en funcionamiento el arte, ¿no? ¿Por qué la villa es el territorio de lo ya dado, de lo ya hecho, y no, digamos, el barrio clase media desde donde parte Maxi, ¿no? Y donde también suceden algunas acciones del relato, ¿no? Paso, digamos, a algunos comentarios sobre el trabajo de Maximiliano. La idea de invención de ciudad que tomas de Onetti y que emana, digamos, de la crisis de la representación realista, ¿no? Tú hablas de una desrealización de lo real, y también la idea de que esta invención convoca un mundo, digamos, un mundo imaginario vinculado a lo utópico como lugar imaginario, así como a cierto grado de desencanto por lo real que conlleva a una búsqueda, digamos, de la evasión de esa realidad, y que uno podría incluso rastrearlo hasta, digamos, insisto con esta hilación con la tradición, ¿no? En tu lectura de Villoro, que es algo que uno podría rastrear incluso a esa zona fantástica, ¿no? O fantasiosa del modernismo dariano, ¿no? Exótica, que responde, como dice el propio Rubén Darío en el prólogo, a prosas profanas, en las palabras liminares, para justificar, digamos, la presencia de reyes, princesas y hadas, y dice, ¿no? Aboca a un desencantamiento con el tiempo en que le tocó nacer, ¿no? Es decir, que esa idea, esa relación entre ese desencanto y la evasión de lo real también, digamos, se podría hilvanar con una tradición que viene por lo menos desde ahí, ¿no? Qué sé yo.
Y esto me parece inquietante para pensarlo a partir de la narrativa de Villoro, ¿no? Voy a ir, digamos, a avanzar hacia el modo en que lees a Villoro a través de ese prisma onetiano, ¿no? En el apartado acerca de materia dispuesta, después de puntualizar, digamos, este marco teórico y metodológico con la idea de ciudad incivil de Jean-Luc Nancy, con esta idea de ciudad deslocalizada que mencionas, con límites desdibujados, ciudades que no son civiles porque alejan, ¿no? Y remarcas esta idea de la lejanía. Y yo pensaba, a propósito de esto, que una cosa es esta lejanía en esa ciudad de México, que te creo que aparece ese México en Velatín, pero no me consta, ¿no? Una cosa es esta lejanía de México en materia dispuesta y otra cosa es esa deslocalización, ¿no?, de la narrativa de Velatín, ¿no?, donde los espacios son también espacios en movimiento, deslocalizados de la referencia con lo real, ¿no? Estaba pensando, también obedecen a un agotamiento de los procedimientos del realismo y a cierto desencantamiento por, digamos, por lo real, que lleva justamente a invocar el mundo del relato, del artefacto, como aquello que materialmente suplanta lo real. Pero en Villoro a mí me parece que no pasa eso, ¿no? Por lo menos no en materia dispuesta, donde esta deslocalización de la ciudad parece no ser tal, ¿no? Más bien la impresión que me dio a mí leyendo la novela y leyendo tu trabajo también es que en Villoro hay una dinámica que responde a una, digamos, a una causalidad propia de los avances de la modernidad, ¿no?, de la progresión temporal, material, física de la ciudad, ¿no? Por eso, digamos, el ordenamiento de la novela, ¿no?, y el uso del género de la novela de formación cronológico, ¿no?, que avanza y que uno va viendo, digamos, esa progresión del avance de la ciudad, ¿no? Es decir, una dinámica que uno puede encontrar incluso encarnada, casi que a manera caricaturesca, en la figura del padre del narrador que tú mencionabas, ¿no? Es un arquitecto que quiere ser el más mexicano de los mexicanos y que, por cierto, gracias a que leí la novela Materia Dispuesta, yo hace unos años había tenido un encuentro con Villoro y él me había mencionado que en un cuento, a propósito de esta caricaturización de lo mexicano, de lo propio también, que es, digamos, para volver a eso, en donde Villoro me contaba la anécdota del grupo de teatro que hace el montaje, la puesta en escena de Abraxas, una adaptación del disco de Santana, ¿no?, y se la proponen a un productor teatral alemán, creo, y el alemán les dice, pero esto no es mexicano, ¿no?, porque no hay nadie. Y yo duré desde hace por lo menos 6 años buscando todos los cuentos de Villoro. Yo cada vez que leía las crónicas, cuentos, y no encontraba dónde carajos estaba esto de Abraxas. Bueno, está en la novela de Materia Dispuesta, así que gracias también por eso, porque me sacó de una angustia que me carcomía, ¿no? Pero digo, en esta figura de ese padre caricaturesco disfrazado de mexicano, ¿no?, hasta el exceso, está también de alguna manera encarnado esa tensión, ¿no?, entre modernidad y tradición, ¿no?, que es un tema muy de Villoro, ¿no? Y este espacio imaginado, este barrio periférico que se encuentra entre el pasado y el futuro, ¿no?, está más bien, de alguna manera, yo lo pensaba, más que deslocalizado, un espacio extremadamente localizado en esa zona imaginaria de Terminal Progreso, donde se sobreponen las temporalidades, ¿no? Yo lo pensaba así, ¿no? En ese sentido, Terminal Progreso como territorialidad imaginaria o inventada, ¿no?, que tú señalas, que es un oxímoron que da cuenta de la tensión entre lo inmóvil y la progresión, de lo dinámico, digamos. Es un ejemplo, entre tantos, de la narrativa de Villoro, ¿no? Y uno podría pensar también de la narrativa mexicana, de alguna manera, de esa tensión entre tradición y modernidad, ¿no? La idea de que hasta cierto punto tradición y modernidad siempre están chocándose y creando esa espacialidad, ¿no?, sobreponiéndose, pero no de manera amable, sino más bien violenta, ¿no?, con cierta violencia.
Y es interesante pensar cómo es desde esa tensión, o al menos así podría pensarse que lo plantea la novela de Villoro, desde esa tensión es que surgen los vínculos que hacen posible, digamos, la comunidad, no tanto como una relación estable, cerrada, inmune, ¿no?, hospitalaria, sino justamente como respuesta a esa tensión entre tradición, pasado, modernidad, futuro, ¿no? Es decir, es allí, en esa tensión, donde el narrador, donde su familia, ¿no?, y donde ese mundo periférico que habitan se asienta, ¿no?, se localiza. Es decir, en esa localización es donde se constituye ese espacio comunitario, ¿no? Muy distinto a las novelas que trabaja Marina, donde más bien eso que hace posible lo común está atravesado por la desterritorialización de los cuerpos, ¿no? Aquí es más bien la conformación de ese espacio imaginario, como tú señalas, ¿no?, una territorialización, lo que hace posible ese hallazgo o esa creación de lo común. Y luego, ya para terminar mis comentarios, digamos, esa zona donde trabajan los paratextos, que en primera instancia me sorprendió, digamos, me extrañó la propuesta como objeto de estudio de esa zona, ¿no?, paratextual, pero que es significativa para visualizar, digamos, ese ejercicio crítico de Villoro, ¿no? La idea del escritor como lector y la presencia de Onetti en esos textos ensayísticos, ¿no? Está la idea de tomar la presencia de Onetti en los paratextos, y eso me hizo pensar en la posibilidad de ver esa paratextualidad también como un espacio periférico, ¿no?, desligado de la centralidad del texto, y a la vez pensar, digamos, el ejercicio de la lectura o la ejecución de la lectura, para usar el término que incorpora Marina, una forma de delimitar el territorio que ocupa un escritor, o al menos el territorio que inventa el escritor, ¿no?, ese escritor Villoro en su propia autofiguración como lector, ¿no?, que es algo que de alguna manera tú indicas cuando mencionas el ensayo acerca de las cartas de Onetti, y la idea de que el ensayo es un devenir inacabado que sucede, ¿no? Ese suceder es una acción, es una ejecución, digamos, no sé, ¿no? Bueno, eso. No sé si abrimos el diálogo, si quieren. Sí. Sí. ¿Sabes qué iban a decir eso, Simón? Para preguntas y también para ustedes que quieren preguntar. Sí, por favor. Hagan trabajo. Hay muchas cosas para comentar. Nunca, te felicito, Simón, porque nunca escuché un comentador que se llama realmente Impresionante. Sí, sí, sí. de lectura que realmente. Gracias. Bueno, yo quiero contar una cosa. O sea, de Simón, el comentario estuvo buenísimo, pero estos simposios tuvieron muy buenos comentarios, porque lo bueno es que pueden leer el trabajo antes. El tuyo se sobresale, pero todos los comentarios muy buenísimos. Es como una característica del simposio. Exacto, o queremos conseguir Claro. Que sea célebre por eso. como el de Simón, por eso nos adelantamos. Bueno, Funcionó en este caso. Y por eso también el tema del tiempo, ¿no? Claro. El tiempo. Hay que como romper la lógica de los... Claro, ¿cuánto tiempo tiene? claro, sí, bueno, así que agradezco un montón de cosas que Simón me aclaró, además de la lectura. Bueno, a ver, Bellatín Villoro. Desafío. La cuestión de la marca de lo nacional, bueno, es cuando uno pone a los dos a dialogar o a ponerlos a funcionar, justamente la marca es que uno se desterritorializa todo el tiempo de la marca de lo mexicano, y el otro sigue realmente en la tradición más fuerte de la literatura mexicana, que es la presencia de la ciudad. O sea, cuando vos agarrás la literatura mexicana de todo el siglo XX, siglo XIX, la presencia, o sea, es imposible escribir una novela donde no hablen de la ciudad, ¿no? Ya sea la ciudad precolombina, ¿no?, como la ciudad barroca. Por eso la categoría de palimpsesto funciona tan bien para la literatura
bueno, en el caso de Villoro que la trabaja a full. Además, en diálogo siempre con los ensayos, esta anécdota que aparece en la novela, pero también en los ensayos, que están excavando porque van a construir algo y siempre, pum, ¿no? Emerge, ¿no? Emerge el pasado. Una marca anterior. Una marca del pasado que te tira así, ¿no? De todo el tiempo te tira el pasado y es casi como imposible salir, ¿no? Está como atrapado en eso, ¿no? O sea, así que pasado, presente, el tema de las temporalidades, y bueno, por supuesto la espacialidad, pero estaba pensando en una novela de Villoro, El disparo de Arbón, Sí. que me parece una de las novelas más fascinantes de Villoro, porque ahí está el hospital. Sí. Y la mirada, ¿no? Y lo que se comercializa ahí son las córneas. Las córneas. Sí, sí, sí. Que se consiguen en la frontera, obviamente, México y Estados Unidos. Bueno, no me voy a poner a hablar de la novela, pero me parece que también, de alguna forma, vos, lo que estás trabajando en esta idea de la difuminación entre ciudad y extensión de la ciudad, que además es una anécdota recurrente en Villoro. Villoro dice: cada vez que me levanto, Ciudad de México, hay un cacho más de Ciudad de México, ¿no? Como si todo el tiempo se construyeran barrios nuevos, ¿no? Entonces esa difuminación, ¿no? El tema, digamos, que aparece en El disparo de Arbón es el tema de la frontera, que me parece que está ahí también, ¿no? Obviamente en Villoro, ¿no? Sí. O sea, la frontera como marca, pero también la frontera como difuminación en el sentido que vos trabajaste. Y de la novela, Materia Dispuesta, hay una zona que me parece alucinante, que es la del paisajista, ¿no? Cuando se proponen hacer ese paisaje, lo que pasa es que la naturaleza crece de modo tan desmesurado que es imposible ponerle un orden, y eso va también en diálogo con esta idea de la Ciudad de México como caos permanente, no se puede ordenar, ¿no? Y ese paisajista es extranjero, además, ¿no? Es el que ve con otra mirada claro, ese espacio. Todo el mambo en realidad del concepto de paisaje del iluminismo, ¿no? Sí, Es una cosa racionalista, ¿no? Al paisaje hay que ordenarlo, ¿no? Hay que darle un cierto orden, ¿no? Sí, sí, y Clarita, que es una amiga de la madre, donde él permanece un tiempo, que es un pasaje ahí puntualmente entre la niñez y la adolescencia. De hecho, va a un congreso donde va a hablar sobre el orden de los jardines, o sea, está totalmente tematizado esta cuestión de la racionalización y tratando de imponerse, que nunca lo logra, sobre el sustrato, diríamos, telúrico que rebasa y que aparece por todos lados. Esa noción de paisaje, esa noción de paisaje que se forja a partir justamente del iluminismo. O sea, cuando se arma Versalles... Pero está antes, yo creo que viene incluso de antes de Colón mismo, ¿no? Digamos, esa idea de el espacio americano exótico, la mirada racional lo ordena, ¿no? Y lo vuelve jardín, lo vuelve jardín, ¿no? El concepto de paisaje no creo que cuando estaba... Bueno, no habla de paisaje, pero sí de jardín y de digamos, de la necesidad, la urgencia de... Porque estoy pensando particularmente en ese... Cuando van a la idea del paisaje está muy flechado el concepto de como categoría, digamos, es un concepto ¿no? moderno, digamos, ¿no? Marina, te podría decir muchas cosas, pero no quiero copar la parada. Yo creo que pueden dialogar perfectamente. Eso que vos marcás, claro, ella toma autores que obviamente la conectan con imposible no hablar de la vanguardia, la experimentación, etcétera, y lo de Villoro le coloca como en otra línea. También un poco tomando el pelo a la cuestión del tradicionalismo, ¿no? Sí, todo totalmente. eso. Porque ya el tema ahí es la mexicanidad. Y porque el humor, la sorna, es permanente en Villoro, digamos, es algo que él está aplicando constantemente. El concepto de lo nacional, lo mexicano, que él todo el tiempo juega con eso, esa parte ironiza y demás, ¿no? No, me parece que hay una serie que yo ya conozco tu trabajo, y me parece que acá, sobre todo con el primer cuento, con la primera novela de Gaby, una del cuerpo que se prende fuego,
cómo ponerse con el de las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enrique, porque van realmente... ¿Cómo es? Perdón. Las cosas que perdimos en el fuego, que lleva el tema de las quemaduras de los cuerpos en casos de violencia de género, ¿no? Los tipos que queman a las mujeres, pero lo convierte como un procedimiento dentro del cuerpo, dentro del cuento, del cuerpo de un cuento, ¿no? Que son mujeres que se prenden fuego a propósito y entonces empiezan a armar toda una cadena, volvemos a los hospitales, de cadenas sanitarias donde ellas empiezan se sanan. Y hay brigadistas también. De brigadistas también. Para volver a la batalla, o sea, para volverse a incendiar y a quemarse, y es tremendo, ¿no? El cuento es tremendo, pero es como poner de nuevo, ¿no? Ese gesto así como extremo, ya excesivo, o sea, tomar algo que viene del orden de la violencia, hacértelo, ¿no? A vos misma y llevarlo. Totalmente, me hiciste acordar justo de ese texto, porque la cualidad de la mostración y el peso específico que tiene con lo que vos hablabas, que me parece que diste en un centro de ciertas cuestiones que yo entendí de tu intervención. En este aspecto del martirio, de ese cuerpo, del sacrificio fundante, hablaste en un momento, sí. Creo, donde vos localizaste el martirio, ahí en esos sí. Hechos, la que peor está es la que tienen que sacar a la manifestación, a mostrarle al resto para que se propague esa ideología. Y además es un trabajo clandestino, sí, ella cierto. Como la clandestinidad, sí. Porque por supuesto desde el lugar del Estado no quieren eso, o sea, están desesperados por esconder a esas mujeres que casi como que se mueven. Porque es subversivo, en los términos de la novela. Es que la novela y la de Cabezón juega un poco con eso, primero porque ella se transforma en líder social porque sobrevive, entonces como quedó así, claro. Producto de una intervención estatal, puede negociar, pero además esa comunidad arty que se genera, designan, cada vez que hay un conflicto, designan a un bonzo que se está dispuesto a quemarse como acto de lucha, es como medio, es toda una gran performance política, y dice, la novela todo el tiempo desarma eso igual, y dice, claro que después ya vinieron los que le pagaban al otro para que ocupe su lugar, porque nadie quería... No, porque era por turnos, ¿no? Claro, como por turnos. Pero digo, como aparece esa cuestión de sacrificio fundante a lo Cabezón también, como todo el tiempo como desarmando una posible utopía y comunidad y que las cosas, incluso la resistencia, ¿no? Hay como algo ahí que nunca funciona bien, como que de hecho ya se va, después se pudre y dice me voy a las islas a escribir, ¿no? O sea, como no es políticamente correcto, digamos. Pero bueno, no sé. Sí, no. O sea, yo te quiero agradecer porque hiciste un montón de comentarios, intervenciones, o sea, no sé qué hacemos, si hablamos, si hablan otros, porque no sé si ¿Hable primero? No, yo tengo pues, la mayor parte de las cosas que había notado ya lo comentaron. Me parece interesante pensar en relación con el eje del simposio, ¿no? La cuestión del territorio, periferia, centros, las direccionalidades, ¿no? Porque vos, Marina, hablabas respecto de la novela de Cabezón Cámara, la idea de fuga, ¿no? O de refugio, ¿no? Que sería desde un lugar central hacia un lugar apartado, ¿no? Desde donde operar de otra manera, ¿no? En este caso con un nuevo territorio del cuerpo, del deseo, una nueva forma de las artes también, ¿no? Y yo ahí también encuentro una relación fuerte con la China Iron, claro. ¿no? Que es también salir, ¿sí? Hacia ese otro lugar, ¿sí? Donde se puede operar desde, ¿no? Con otros cuerpos, con otro deseo, con otras... O entrar, ¿no? En la China Iron hay adentrarse también. Sí, pero, claro, pero salir de un centro, sí, ¿no? salir de un desplazarse, claro. Sí. Y en el mismo sentido pensaba en la villa, ¿no? La villa pensada comúnmente como un margen, como lo marginal, ¿sí? Parece invertirse, ¿no? Una de las cuestiones ahí que aparece en una de las imágenes finales de la villa es la villa, el barrio como una especie de usina central, ¿sí? ¿No? Es decir, que
esa operación que iba supuestamente desde el barrio de Flores, ¿no? El barrio tradicional, bueno, empobrecido, ¿no? Pero tradicional, hacia la villa parece como invertirse, es el centro, ¿sí? Que deja el resto de la ciudad en otra dirección. De hecho es circular, pero no tiene centro, ¿no? Digamos, No, no pensando en tiene estas centro. direccionalidades que dices, ¿no? Las calles apuntan... Sí, no para- se conoce el centro. Si alguien entró alguna vez en una villa miseria, es así. Claro, Exactamente. es así. Totalmente laberinto. Sobre todo las de ciudad, ¿no? Sí, Ah, es realista entonces la novela de Aira. La idea de Trompeley, de la villa como Trompeley, me parece sumamente interesante. Sí. ¿No? En este sentido. Sí. Y un poco la ruptura o la alteración de la lógica moderna de periferia-centro. Hay mucha de la literatura, ¿no? De la lógica. Hablas de desrepresentar, entonces eso me parece algo que está bueno. Y respecto de Maximiliano, ¿no? Sobre Villoro, yo pensaba mucho, ya que nombrabas a Ludmer, aquí en América Latina, la idea de isla urbana, ¿no? Como esos espacios de representación de la narrativa más contemporánea latinoamericana, en los cuales ya se rompe también la lógica centro-periferia, ¿no? Y los barrios se convierten como una especie de esferas aisladas, ¿no? Donde todo opera ahí, ¿no? Por eso está buena la idea esta irónica del progreso, ¿no? Pero no hay ningún progreso, ¿no? Hay una especie de tensión de todo, ¿no? Y los que además en México, los que quedan atrapados en la ciudad son los que menos tienen, porque los de clase media para Se van. lo que hacen es se van. O sea, de vez en cuando vienen o bajan, y yo, pero la ciudad no es un territorio que queda habitado por otra casta, digamos. Sí, en este libro donde Villoro organiza a su manera, simplemente lo muestro y no me extiendo, el índice en una especie de mapa de subterráneo, habla de esta ciudad conjetural. Cuando yo mencioné el término no lo expliqué, porque dice, es una ciudad irrecorrible literalmente. Alguien puede vivir en la Ciudad de México, pero jamás podría completarla en el sentido de algo mapeable. Y de hecho, una de los epígrafes que también me vino a la cabeza, por supuesto, todo esto está empezando con Benjamin, no vamos ni más allá ni más acá porque realmente es impresionante. Estaba leyendo de Liliana Villanueva, en este momento, Otoño Alemán, una serie de crónicas sobre la caída del muro que me llega por Blatty Ríos. Abro la novela porque estaba en el medio y el primer epígrafe que leo dice precisamente sobre de Benjamin: poco importa saber orientarse en una ciudad, pero perderse en una ciudad como quien quiere perderse en un bosque, eso requiere aprendizaje. Y eso es, cuando fui una de las crónicas de Villoro, es central, por supuesto, y sobre esa organización de cómo perderse en la ciudad, diríamos, territorializa toda una poética que tiene que ver con esta cuestión de la deslocalización o relocalización. Un poco de engancho con ciertas cuestiones que me parecen interesantísimas que dijiste vos y que sin lugar a dudas hacen el blanco en esta tensión entre modernidad y tradición. En esta, una de las tantas crónicas que se llama, dentro de la serie de travesías, ¿no? Este mapeo del subte recorre vivir en la ciudad, personajes de la ciudad, sobresaltos, travesías, lugares, ceremonias, etc. Y de un modo muy, si queremos, me interesaba ahí también el término estrambótico, pensar la ciudad estrambótica. Villoro dice, como es irrecorrible, uno puede entrar, cita a su manera Rayuela, que entre por donde cada uno quiera. Después, por supuesto, pone un índice súper organizado, donde uno puede ir a la manera de Villoro, con su pensamiento, diríamos, muy estructurado, Alemán, recorrerlo. ¿no? Formación Totalmente. alemana. Pero nos deja la postura del juego. En una de las más interesantes que encontré, que hay muchas, en Travesías, voy a ser muy breve lo que voy a leer, pero me gusta como lo dice Villoro, cuando él está pensando precisamente en un atlas de la memoria, dice que durante 60 años vivió en México en 12 lugares diferentes y que cómo reconstituir ese modo de vivir, de que la ciudad se transformó, etcétera, etcétera, a la manera de Villoro lo dice, digamos, muy, muy interesante y muy decoroso. Y dice lo siguiente: vivimos en dos planos simultáneos, el del presente que nos consta y el del pasado que no deja de volver.
Y un poco más adelante dice, la ciudad real produce otra ciudad, imposible de encontrar, que necesita ser imaginada para ser querida. Con esto de esa ciudad conjetural que sale y le da literalmente vértigo horizontal por esto de que no puede asirla. Y hace, por supuesto, más de 20 años que escribe sobre ella y que ahora llega a este volumen sobre el que ensaya. De hecho, dice, lo que se perdió como espacio tangible regresa como vocación personal, lo que antes era un paisaje, por eso me hacía pensar lo que decías, ahora es nuestra autobiografía. En esa torsión que genera desde la decepción o lo deceptivo de lo real, para decirlo teóricamente, y en la restitución, lo voy a decir de la siguiente manera para ser más concreto. Cuando yo veo las novelas de Villoro, y esto es así, cuando yo mapeo literalmente, a nivel Google, el correlato objetivo, en estas primeras novelas no aparece Terminal Progreso, claro, no aparece San Lorenzo, que está en el disparo de Argón, que tiene algún tipo de homologación, pero que no es tal, porque aparecen calles, etcétera, que no coinciden con el trazo mapeable. Cuando avanzamos en la obra de Villoro, todavía no hablé del testigo, por supuesto que estoy escribiendo sobre eso, etcétera, hay otras zonas de sobre todo de la narrativa, que es donde yo me estoy concentrando, en novelas, novelas y cuentos, donde sí es mapeable. Y entonces ahí hay, diríamos, algo que tiene que ver con la poética y cómo la fue llevando. Yo también pude hablar con él muy brevemente, hace 2 años en la Feria del Libro, saqué algún contacto que después perdí en esas vueltas de la vida y ahora por Twitter estoy tratando de recontactarme para pasar también a invitarlo a formar parte que él tiene la gentileza de darnos algún microtexto de un dossier especial y sobre todo pasarle un cuestionario de preguntas sobre su poética relativas al rastreo que estoy haciendo yo para tener su devolución, etc. Veremos si es posible, pero digo, va por ahí en estas zonas de la producción donde yo presento estas cuestiones que me son operativas de Nancy, de la deslocalización en esta ciudad, coincido en ese sentido, incivil, que no puede llegar ni siquiera a conjeturarse. Sí, Una anécdota que pasó Sí. hace bastante. No sé, en qué 2000, quién sabe, no me acuerdo bien. Que era sobre el tema de la ciudad que se hizo en el Teatro San Martín y en una misma mesa estaba Graciela Esperanza, Villoro y Velatín. Cada uno había hecho su trabajo, cada uno había hablado, trabajado, sacó su paper y todos sobre la ciudad. Cuando le toca a Velatín, el hijo de puta saca Perros Héroes. y lee un pasaje. Perros Héroes, o sea, y claro, Bueno, pero además pasa las diapositivas, esas diapositivas no tienen absolutamente nada que Tal ver vez. con Perros Héroes, y el chiste era, me cago en la consigna, me piden que hable de la Ciudad de México, no voy a hablar de la Ciudad de México. Pero sacó un texto cuyo título es Un tratado sobre Bueno, América claro, y Latina. Perros Héroes. Claro. ¿Qué es Perros Héroes? Pero- ¿Y qué pasa? La última ahí te dejo. ¿Y qué pasa con Interzona? Bueno, no Interzona solamente. Claro. ¿Quién está en la contratapa de Perros Héroes? Juan Villoro, opinando sobre Perros Héroes, ¿no? O sea, por eso lo traje para mostrarte, que tal vez ya obviamente lo tenías. Y además las diapositivas que pasó Digo, en ese esa juego. versión no son las mismas imágenes que van a salir. En el libro. No, eran unos cómics súper Bueno, de hecho hay como todo, bueno, hay toda una historia sobre la instalación de Puerto Suárez, sobre eso, sobre que él fue, Es interesantísimo. bueno, ya me perdí el hilo, pero todo como en Velatín tiene una anécdota al respecto, ¿no? Hacia afuera de su vida. Nada, yo comento 2 o 3 cosas como dijiste un montón y agradezco la lectura detallada y me encantaría quedarme hablando porque uno es entusiasta, pero a ver, cosas que sobre el cristianismo en Cabezón. Puede ser A mí me quedó picando el cristianismo peronista. Cristianismo barra peronismo, sonó a... A ver, ¿cómo No. es eso? Yo, mi lectura sobre la parte peronista es que ella evidentemente le seduce un montón. Obviamente no es políticamente partidaria de eso como algo anecdótico, ¿no? Pero le seduce y lo usa en su literatura, en estas, si querés, figuraciones de lo popular, porque es parte del folclore, Claro. ¿no? De hecho, todo el No, tiempo... pero yo decía yo al imaginario, más que a lo... Sí, más sí, que a lo, hay una cuestión del imaginario ahí, pero también
ella en una entrevista lo dice, bueno, no quiero refrendarlo porque ella lo diga, pero sí habla sobre la cuestión del cristianismo y dice algo que creo que se constata en la lectura, más allá de su explicación, que tiene que ver con esto de usar las cosas ya, de los discursos ya hechos como lo que está al alcance, así como ella tiene todo este saber sobre lo clásico, que a veces lo cita bastante en sus novelas, sobre literatura clásica, también hace uso como parte de ese acervo popular. Claro, una enciclopedia que pone a funcionar. Sí, y que obviamente si uno se pone a hacer lecturas funcionan, pero también se desarman porque todo el tiempo todo es una gran ironía o hay bastante como como la figura del paroxismo uno podría decir que sobrepasa, ¿no? Que estalla y no se queda solo ahí en esta cuestión de lo sacro. Por esto mismo que digo, porque no hay en esta idea de la comunitas, incluso de lo en común, tampoco hay estos lazos y vínculos y otras formas pero no hay utopía. O sea, lo que parece utopía se deshace. Lo mismo pasa en la Virgen Cabeza. Claro, no es que se deshace todo, además todo parece ser muy efímero, digamos, todo parece ser momentáneo. En la Virgen Cabeza pasa lo mismo, ¿no? Se va a Miami. O sea, que nada peor que... O sea, las topadoras arrasan con la villa, que es otro texto que podría haber traído, pero bueno, si no era como imposible acabar todo el corpus. Y finalmente termina en Miami porque hace una ópera cumbia exitosa con su compañera y bueno, digo, eso no hay utopía imposible para... Y en Bella, con el cómics, digamos, claro. Bueno, simbología cristiana. Claro. No sé si Perón ya, pero cristiana. No sé cómo, porque eso de cristiano peronista como me hace un poco ruido. No sé, lo imaginaba como un uso de imaginarios populares, Sí, ¿no? sí, De lo o sea, popular, ¿no? pero Atravesado pero por... no unidos. No, pero sí como un uso Sí, del sí, sí. imaginario. No Pero ¿cuál es necesariamente. la redención del peronismo? Porque dijiste que Y sería... digamos, esa mirada sobre lo marginal, ¿no? Casi que caritativo, ¿no? Como de... no pero sé. que hay referencias al PJ todo el tiempo, o sea, directamente. No sé, fue una Digo, sospecha, ¿no? Como para no sé. No sé, porque yo en todo caso lo vería Para tirar la piedra. Lo vería más en la pintura en Santoro. Bueno, sí, en Santoro, claro, en Santoro desde luego. Pero eso era, un uso, no sé por qué. Entonces, me acuerdo, hace poco vi, no sé si vieron la muestra en el Museo de Arte de los Imaginarios, no sé, el cuadro de Santoro con Victoria Ocampo, ¿no? Podría ser una imagen de cabezón cámara o por ahí yo no, bueno, eso. No, Es y difícil pensar el peronismo sin el Estado. bueno, pero justamente acá el Estado es corrupto, es sí, negociador, es un Estado, o sea, por eso digo, hay como toda una figura, se ríe mucho de todas esas cuestiones, ¿no? Como, si se quiere, más anarcos, ¿no? En las referencias, vamos a lo llano de las referencias, después uno podría pensar las otras cuestiones. Me encantó lo de la afectividad, la perspectiva de lo afectivo, eso como para tener en cuenta y pensarlo desde ahí. A ver, obviamente yo pensé más la parte de la literatura y el arte, y si tengo que pensar en esto de los territorios y las ciudades, algo que quiero decir como conclusión, si se quiere, preliminar, es que una vía de ingreso es pensar en esto del cuerpo, ¿no? Que por ahí es un lugar común, pero ¿qué pasa ahora en estas ficciones más contemporáneas? Si bien que ya es algo que no es nuevo ni trabajado, pero digo, ya que aparecen tanto estos cuerpos tan presentes, bueno, pensar ese territorio desde el lugar del cuerpo y viceversa, es esa zona, más allá de esas otras zonas que aparecen de manera periférica y que están también, ¿no? Que son presentes. O sea, obviamente no va a ser lo mismo pensarlo en el TIT, que va a funcionar de una manera, que en Aira, que por ahí, como vos decís, la figura de la villa cobra más centralidad estrictamente, ¿no? Y una última cosa que decías, digo cosas así de azar que me quedaron, esto de lo performático en el artefacto narrativo de Belatín. Efectivamente yo creo que hay en esa autobiografía
una idea de contraponer, que es la que cierra las tres, Sí. ¿no? O sea, yo hago todo un trabajo sobre los cuerpos y las contorsiones y los bailes y las danzas en las tres, porque tomo lo de los derviches giradores, pero digo, más allá de eso, creo que en esa línea hay una idea de poner la literatura y la vida como choque, como efecto de choque, justamente porque juega con sus propias cuestiones de performáticas de la vida, pero como materia narrativa para alimentar esa propia literatura y crear ese efecto de choque. Viste que hacia el final dice, voy a escribir, voy a filmar una película donde Veratin escribe un libro sobre, entonces enumera todo lo que, y ahí hace sentido todo eso que parecía que no tenía sentido, como las máquinas solteras de Duchamp. Otra vez aparece el gran vídeo ahí, ¿no? Bueno, nada, como cosas que quedaron. Basta. ¿Alguna cosita más? Si no, terminamos. Vos hablaste de la figura de la descomposición, que me pareció muy interesante cómo lo trabajaste. Dijiste la descomposición, la cuestión de que se desarma, construye, se desarma como procedimiento. Y Marina estaba pensando también en eso en tus trabajos, y la figura de la ruina y el desecho, ¿no? Y los restos. Y los restos. Un poco que Los mencionaste. restos todo el tiempo. Sí. Y ahí también hay un diálogo. Sí, me seduce mucho la figura de Villoro, nunca lo verdé, pero como el trabajo, bueno, pienso seguir con Línea México, es interesante pensar ahí también esto que vos decías de Villoro y Velatin, sé que tienen vínculo, porque Velatin siempre se refiere a él. Es que tiene como un lugar central, ¿no? En la cultura, digamos, mexicana. Totalmente. Villoro es como... Claro. Pero claro, expresan poéticas Muy... en ese sentido que Simona se ha tomado el trabajo de tratar de conectar, pero claro, Pero es interesante también, Sí, porque sí, justamente, totalmente. bueno, es Muy como disímil el mismo eso. Velatin tiene como, yo creo que tiene sus influencias como en Elizondo, pero Sí. sin embargo son poéticas diferentes y que Sí. él, y mismo, bueno, lo que lee en Donoso, ¿no? Cómo lo diferencia unas cosas de otras. Yo creo que es un gran Lo- ensayista. sí, y lo estoy Es pensando. una bestia de Sí. ensayo, más que Sí. perdón, No, totalmente. Hay zonas a mí me interesa muchísimo con novelista porque me parece que logra unas cosas, pero digo, con lo que vos contaste creo que lo podemos graficar. De la presentación de Esperanza, Villoro y Velatin. Villoro nunca hubiera hablado de otra cosa que lo que le indicaban Claro. que tenía que hablar, y habló de la ciudad, Ordenadamente, digo, ¿no? en ese sentido, y Ordenadamente. estructurado, etc. Velatin hizo lo que hizo e intervino literalmente. Ahora, con esa intervención de el Velatin lugar. hay algo que también es muy del procedimiento de Velatin que a mí me llevó a no seguirle más la pista, que fue con el libro de los muertos. ¿Cómo se llama? El libro de los muertos. El libro uruguayo de los muertos. Y de repente iba leyendo y me encontré, esto yo ya lo he leído en algún lado. El hijo de puta recicla, entonces me sentí un poco estafado, porque no comprendí el procedimiento, pero porque no era un libro barato, llegué con mucho entusiasmo a leerlo y ya lo había leído en otra parte. En la vida misma, Además, se atraviesa la vida. Eso, es un cut and paste Y de eso hizo una poética, ¿no? Una novela para Sí, y cada tanto... Claro, lo nuevo, bueno, pero lo nuevo que, claro, ahí habría que repensar lo nuvo, ¿no? Lo nuevo es el ensamblaje de vuelta, lo nuevo su es... relación con la vanguardia y su relación Totalmente. con la vanguardia básicamente y Bueno, con el claro. arte contemporáneo también, porque esos procedimientos también son posibles gracias a modos de producción mediados por la tecnología, por ejemplo. ¿No? Que es algo que es bien de un rasgo de ahora. Sí. Digo, no me voy a meter con eso, pero si uno pone a pensar modos de producción, él siempre habla que ahora puede escribir con un dispositivo, sobre todo pensando en un escritor que le falta un brazo, ¿no? Digo, que para ejercer su escritura, entonces, y hace toda una poética a eso. Entonces, me parece que también tiene que ver con esto, con cómo ostenta esos modos de producción a partir de tecnologías que hablan de una forma de producir y también después, bueno, lo que él quiere para su poética. Claro, ¿no? claro. Bueno. Bueno, muchas gracias. A ustedes.